En las eliminatorias sudamericanas siempre se busca quedar entre los mejores, pero ¿y si reivindicamos a los que fueron los peores? Nadie se ha preocupado tanto por mí. Por eso, para homenajearlos, les traemos cuáles fueron las peores selecciones en las eliminatorias de CONMEBOL desde que se juegan todos contra todos. Y por otro lado, veremos cuál selección se perfila a entrar al Salón de la Infamia en el actual proceso clasificatorio rumbo al Mundial United 2026. Lo vemos a continuación aquí en Palabra de Gol. Como bien saben, la primera edición de las eliminatorias todos contra todos fue el proceso clasificatorio a Francia 98, y allí la peor selección de todas fue Venezuela, que firmó una campaña negativa de récord, pues solo fue capaz de sumar 3 puntos en 16 partidos, y eso que Brasil no participó por ser el campeón vigente del mundo en aquel entonces. El caso es que los venezolanos hicieron un auténtico desastre en aquellas eliminatorias, producto de un fútbol que todavía por esos años tenía serios problemas económicos y de organización. Además, los futbolistas venezolanos en ese entonces tenían poco roce internacional, y la dirección de los DTs, Rafael Santana y Eduardo Borrero, no fue la mejor. ¡Odio ser pobre, lo odio! Producto de todo esto, la Vinotinto firmó una campaña para el olvido, donde apenas pudieron sumar 3 empates, todos estos en casa, ante las selecciones de Chile, Bolivia y Ecuador. De resto fueron derrotas, algunas tan escandalosas como el 6-1 en La Paz ante Bolivia, el 2-5 en casa ante Argentina y el recordado 6-0 que se comieron en Chile. Todo esto constituyó la que hasta hoy es la peor actuación de un equipo en las eliminatorias todos contra todos, un récord que por supuesto hace que Venezuela sea el primer miembro del Salón de la Infamia de las eliminatorias. Camino a Corea y Japón 2002, las eliminatorias ya contaron con todas las selecciones sudamericanas, pero llamativamente la peor de todas fue una que se había logrado clasificar a Francia 98. Hablamos de la selección chilena, que en aquella clasificatoria firmó la que es hasta el momento su peor campaña en la era todos contra todos. Un desastre que se explica a partir de los marcados altibajos que sufrió el combinado austral en aquella campaña, pues un inicio relativamente prometedor contrastó con un resto de eliminatoria catastrófico, donde las lesiones de sus figuras, sumado al bajón del nivel de varios de sus jugadores y la incapacidad de técnicos como Nelson Acosta, Pedro García y Jorge Garcés de darle la vuelta a la situación, hicieron que la Roja firmara una eliminatoria realmente precaria. ¡Basta de risas! ¡Lo dañarán de por vida! Pues allí lograron un pobrísimo récord de 3 victorias, 3 empates y 12 derrotas, entre las cuales destacaron el 4-1 en Argentina, el 3-1 en Perú, el 2-0 en casa ante Venezuela o el 1-0 en Asunción ante Paraguay por la fecha 13, que terminó de confirmar el prematuro adiós de Chile en la pelea por ir al Mundial. Una campaña para el olvido, que convirtió a la Roja en la peor selección del camino a Corea y Japón 2002, y de paso le da un puesto en nuestro Salón de la Infamia. Pasamos al camino de Alemania 2006. Allí el dueño del fondo de la tabla fue Bolivia, selección que nunca ha tenido la mejor relación con el formato todos contra todos, y en este proceso fue donde quedó más en evidencia. El lamento boliviano fue producto de un equipo desorientado que sufrió de principio a fin la falta de renovación, pues acá fue donde se despidieron los últimos sobrevivientes de la generación dorada de los 90. Además, durante aquella campaña, al frente de la verde pasaron hasta 3 entrenadores: Nelson Acosta, Ramiro Blacut y Ovidio Mesa, los cuales utilizaron hasta un total de 51 jugadores distintos, sin poder consolidar un 11 de memoria, lo que refleja la inestabilidad que caracterizó a la verde en aquel proceso. Debido a este desastre, Bolivia firmó una pobre campaña, incluso para sus estándares, la cual fue de apenas 4 victorias, 2 empates y 12 derrotas, entre las cuales resaltaron las goleadas por 5-0 ante Uruguay en Montevideo, el 3-0 ante Argentina en Buenos Aires y el par de 4-1 que se comió en sus visitas a Paraguay y Perú. Y lo peor fueron las derrotas que sufrió en la altura de La Paz, como el 0-2 ante Chile, el 1-2 frente a la Argentina y el 1-2 ante Ecuador. ¡No te golpees tú solo! ¡No te golpees tú solo! Registros pobrísimos que hicieron que Bolivia fuera la última de la tabla con apenas 14 puntos, los cuales le abren la puerta a la verde a nuestro Salón de la Infamia de las eliminatorias. Hablemos ahora del camino Sudáfrica 2010. Allí, la selección que tuvo el deshonor de ser la peor de todas fue Perú. En aquel momento, el equipo comandado por un joven Chemo del Solar se tomó demasiado a la ligera aquella eliminatoria,
pues al precario nivel colectivo que mostró la selección inca se le sumó el factor de la indisciplina, el cual fue crucial para entender aquel desastre peruano. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! Y que todos tus escándalos sean privados. Pues allí fue donde salió a la luz el recordado escándalo del Hotel Golf Los Incas, donde luego del empate a 1 en casa ante Brasil por la fecha 3, varios jugadores fueron señalados de, digamos, hacer su propia celebración en aquel hotel con juegos de azar y mujerzuelas. Todo un alboroto que salpicó a jugadores claves de aquel equipo peruano, como Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Andrés Mendoza y Santiago AK7, los cuales fueron sancionados y expulsados de la selección inca por más de año y medio. Todo esto terminó por debilitar al cuadro peruano en aquellas eliminatorias, que apenas fue capaz de firmar 3 victorias, 4 empates y 11 derrotas, entre las cuales se recuerdan goleadas como el 5-1 en Quito ante Ecuador o el 6-0 sufrido en Montevideo contra Uruguay. Una campaña para el olvido, que naturalmente dejó a Perú en el último lugar de la tabla con 13 puntos y de paso le abre un espacio en nuestro salón de la infamia. Llegamos al camino a Brasil 2014. Allí la selección que tuvo el descaro de acabar en el último lugar de la tabla fue Paraguay, que en estas eliminatorias se dio cuenta de lo mucho que le costó afrontar el final de una era donde por años se convirtió en una selección fija en los mundiales. No obstante, lo vivido en aquel proceso clasificatorio por los guaraníes fue catastrófico. Mi vieja mula ya no es lo que era. Ante la partida del Tata Martino tras la Copa América 2011 y el retiro definitivo de varias de sus figuras, la albirroja quedó desmantelada futbolísticamente hablando, ya que no pudo encontrar un recambio a la altura de las expectativas, algo que sufrieron los 3 entrenadores que pasaron al frente del conjunto albirrojo en aquellas eliminatorias. Además, el desastre administrativo que significó la corrupta gestión de Juan Ángel Naput al frente de la APF por esos años no ayudó demasiado a evitar que Paraguay tocara a fondo en aquellas eliminatorias, donde firmó una pobre campaña de apenas 3 victorias, 3 empates y hasta 10 derrotas. De estas podemos destacar algunas especialmente humillantes, como el 0-2 en casa ante Venezuela, el 2-5 en Asunción ante Argentina o el 4-1 que le endosó Ecuador en Quito. Una campaña realmente penosa y la cual hace que la selección guaraní tenga un lugar en nuestro salón de la infamia. Pasamos al camino a Rusia 2018, donde por primera vez una selección repitió puesto en el último lugar de la tabla, y para su desgracia, esta fue Venezuela. Aquella catástrofe no solo se explica a partir del precario momento que pasaba su fútbol en aquel entonces desde el punto de vista administrativo y económico, ya que también podemos sumar otras razones como un recambio generacional que se quedó bastante corto y la incapacidad de varios actores claves que no estuvieron a la altura de las expectativas. Entre ellos podemos destacar a Noel San Vicente y Rafael Dudamel, los técnicos que tuvo la Vinotinto en aquel proceso y los cuales no supieron encontrar un once ideal, por lo que se cansaron de probar jugadores a más no poder. Por otro lado, a diferencia de otras eliminatorias, en esta una figura relevante como Salomón Rondón pasó por una sequía goleadora bastante prolongada, y sumado a todo esto, hay que decir que la defensa de la Vinotinto fue de risa, pues una de las peores de aquella campaña con hasta 35 tantos sufridos en contra. Eres tan malo que eres bueno. Todo esto configuró una campaña realmente olvidable para los venezolanos, que consiguieron apenas 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas, entre ellas algunas especialmente humillantes como el 1-4 que Chile le endosó en Barinas, el 4-2 que le propinó Bolivia en La Paz o el 3-0 que se comió en sus visitas a Montevideo y Quito. Una campaña fatal que hizo que la Vinotinto fuera última con apenas 12 puntos, suficiente para que una vez más Venezuela haga parte de nuestro salón de la infamia. Pero no contenta con ser la peor selección del camino a Rusia, rumbo a Qatar 2022, Venezuela repitió el deshonor de ser la última de la eliminatoria, con otra campaña de récord para mal. Aquí de nuevo factores como la crisis económica del país, la profunda inestabilidad administrativa en la Federación Venezolana de Fútbol y las peleas internas entre jugadores, directivos y entrenadores debido a tanta improvisación, condujeron otra vez al combinado Vinotinto a una campaña de pesadilla. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué país es este? Concretamente, en el camino a Qatar, la Vinotinto firmó 3 victorias, 1 empate y hasta 14 derrotas, entre ellas algunas especialmente traumáticas, como las goleadas que se comió fuera de casa ante Colombia, Chile, Argentina y Uruguay, mientras que de local la Vinotinto estuvo lejos de ser un equipo confiable, y en esa condición se vio superada en varios partidos,
como ante Paraguay, Argentina, Brasil, Perú y Colombia. Por lo que naturalmente el resultado final para la Vinotinto fue penoso, al quedar última con apenas 10 puntos, los cuales le bastaron para ganarse el otro boleto directo a nuestro Salón de la Infamia de las peores selecciones de la eliminatoria. Ahora, si bien todavía falta mucho para saber cuál puede ser la peor selección del presente camino al Mundial del 2026, acá vamos a definir cuál es el equipo que tiene más cara de ser el peor de todos, y para ello veremos según los historiales de los partidos que quedan cuál selección podría ser la que puede sumar menos puntos de aquí en adelante, tomando por supuesto como referencia el puntaje actual de las eliminatorias hasta la fecha número 10. Un montón de aburrida matemática después. Así que luego de evaluar los historiales de las peores posicionadas, nuestra candidata a acabar como la peor de todas, según lo que nos dice la historia, es Perú. Pues si bien no es el último hasta el momento, según los partidos que le quedan, si nos dejamos guiar estrictamente por los historiales, apenas podría sumar 10 puntos más en los partidos que le quedan, lo que dejaría a la bicolor con apenas 16 unidades. Un poco menos de lo que terminarían sumando las otras selecciones que están cerca al fondo de la tabla, pues si bien Chile hasta la fecha 10 tiene menos puntos, proyecta un triunfo más, lo que dejaría a la roja con 17 unidades, mientras que Venezuela se salva por los ahorros que tiene, pues si bien solo proyecta sumar 7 puntos más, al acumular 11 hasta ahora, su puntaje total al final sería de 18 puntos, por lo que en total Perú completaría una campaña de 4 victorias, 4 empates y 10 derrotas, por un total de 16 puntos, aunque lo llamativo sería que Perú sería la última con mejor puntaje en la era todos contra todos, pues si tomamos solo las eliminatorias donde estuvieron las 10 selecciones de Sudamérica, vemos que ningún equipo de los que quedaron en el fondo alcanzaron los 16 puntos y el puntaje promedio del último lugar es de 12 unidades. Entonces, con nuestro candidato a ser el peor de todos en el presente camino a Norteamérica 2026, completamos nuestro Salón de la Infamia de las peores selecciones en la era todos contra todos en la eliminatoria sudamericana, donde tenemos una aparición de selecciones como Chile, Bolivia y Paraguay. Perú sumaría 2 presencias y el de los mayores deshonores sería Venezuela con 3 presencias en este cuadro de honor del que nadie quiere ser parte. Y de esta manera terminamos este repaso por las peores selecciones de las eliminatorias sudamericanas en la era todos contra todos. ¿Cuál de estas creen que ha sido la más desastrosa en toda la historia? ¿Y ustedes coinciden con nuestra candidata a ser la peor en las presentes eliminatorias rumbo al Mundial 2026 o postularían a otra selección? Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de God.